No vas a ver ningún otro vídeo en internet que explique la receta de los mici de Rumanía con tanto detalle y autenticidad. Los mici o mititei son unas salchichas especiadas sin piel, tesoro nacional rumano y un plato que simplemente gusta a todo el mundo. Y te explico cómo hacerla en 4 días para sacarle el máximo potencial a los ingredientes y créeme que se nota. Lo primero que tenemos que hacer es un caldo bien gelatinoso y denso, así que necesitaremos una olla, carne de ternera de buena calidad, sobre todo que tenga mucho tejido conectivo, que tenga cartílagos, que tenga cualquier cosa grasita incluso. Y por supuesto también necesitaremos huesos. Esto va a dar una dosis perfecta de colágeno a nuestro caldo y lo que estoy usando yo aquí es especialmente rodilla y huesos que contengan bastante tuétano, que da mucho sabor. Así que echamos la carne para adentro y aquí tenemos lo que parece ser un tendón lleno de tejido conectivo, un poquitín de carne incluso y un par de huesos que parecen rodillas o codillos. Mi mentalidad a la hora de hacer caldos es que ya que hago algo que va a estar 6 horas en el fuego, pues ¿por qué no hacer el doble de cantidad y así lo congelo o lo dejo apartado para la próxima vez? Ahora pongo agua hasta cubrir y un poquitín más. Así ya está perfecto. Coloca los huesos y la carne para que estén bien sumergidas. Vas al carnicero y simplemente le dices: escúchame, quiero hacer el caldo más gelatinoso que existe. Y él ya sabrá lo que darte. Cucharadita bien llena de sal. Esto ayudará un poquitín a extraer incluso más el colágeno de la carne y los huesos. Y ponemos a fuego fuerte hasta que empiece a hervir. Aquí se puede observar 5 litros de agua para lo que viene siendo 1 kilo de carne y 1 kilo de huesos. Aunque la receta exacta, que por cierto la tienes abajo en la descripción, es con medio kilo de carne y medio kilo de huesos, por lo tanto serán 2,5 litros de agua. Ahora bien, ¿espumar es obligatorio? No, la verdad es que no es obligatorio. Estos son simplemente pequeñas impurezas como pueden ser proteínas solubles, un poco de sangre que se puede haber quedado y pequeños trocitos de carne, así que al final no es obligatorio, pero sí que es verdad que si no espumamos, puede ser que luego tenga un sabor un poquitín más intenso y el caldo quedará más turbio, digamos. Y ahora esto de aquí, una delicia, lo untas en el pan con un poquitín de sal y es una broma, no hagas eso. Cuando haya empezado a hervir, ponemos la tapa y lo bajamos a 4 de 9 en mi caso, incluso al 3. Fuego bajito para que vaya burbujeando, pero muy despacito. Y lo dejamos así unas 6 horas. Ya sé que 6 horas puede parecer bastante, pero es importante dejarlo tanto para extraer bien el colágeno, que es lo que luego hará que se vuelva como una gelatina. Y esa gelatina más tarde, cuando ya formemos los mici, se quedará mezclada con la carne y las especias en forma sólida, para que ya luego cuando los pongamos a la barbacoa, esa gelatina se derrita y dé una jugosidad tremenda. Así que déjalo burbujeando, haz tus cosas y échale un ojo cada horita para asegurarte que el hervor sigue siendo suave, pero no ha parado. Y si ves que baja mucho el nivel del agua, le eches un poquitín más. Esto, por ejemplo, cuando ya se está formando espuma, significa que el hervor es demasiado fuerte, así que en lugar del 4 voy a bajarlo al 3. Bueno, 6 horas más tarde, que en realidad han sido 7 en mi caso, el soponcio ya está más que listo. La verdad es que huele a gloria bendita. Tengo aquí un bol grandote donde voy a colar la sopa y un par de boles más pequeñitos para poner la carne, que se va a aprovechar, no te pienses que aquí la carne se tira o algo, y en el otro los huesos. Fíjate aquí qué colorcín que tiene esta sopa, un amarillo perfecto, parece sopa de pollo prácticamente. Aquí tenemos un hueso que estaba llenísimo de tuétano, no queda absolutamente nada en su interior. Separo la carne y con esto seguramente voy a hacer una salata de bœuf, que es la versión rumana de la ensaladilla rusa. Yo normalmente con la sopa no me esfuerzo mucho en filtrarla perfectamente, o sea, no me importa para nada que haya algunos trocitos por ahí flotando, pero es que en este caso aún más, porque esta sopa no es para tomártela tal cual, es solo para dar sabor y muchísima más jugosidad a los mici. Así que ni se te ocurra usar un filtro de esos muy finos como puede ser una tela o algo, no hace falta. Bueno, ya tengo por aquí el caldito que, como puedes ver, se está incluso formando ya una costra por encima. Esto es muy buena señal. Así que ahora simplemente voy a echar todo este delicioso caldo a una olla limpia y ¿ves lo que queda en el fondo? Me da totalmente igual, eso al final es sabor. Ahora voy a dejar esto así medio tapadito para que se vaya enfriando, y un pequeño truco si quieres que se enfríe muy rápido antes de meterlo en la nevera, simplemente le pones el tapón a la pica, la llenas de agua y metes la olla dentro para que el agua la enfríe más rápido. Y dicho todo esto, primer día completado, nos vemos mañana, segundo día. Tenemos aquí lo que viene siendo literalmente gelatina con un poquitín de grasa por encima, y esto lo vamos a mezclar con todas estas especias de aquí y con carne picada de ternera en este caso, porque es la receta oficial, la primera que apareció en Rumanía. Hoy en día todo el mundo, incluido yo, preferimos mezclar
mezclar carne de ternera con carne de cerdo. Algo que tú puedes hacer perfectamente sin cambiar absolutamente nada más que pues la carne picada. Pero he querido mantenerlo simple y 100% auténtico, así que vamos a hacerlo solo con ternera esta vez. Yo voy a usar un mortero para moler las especias al momento, pero tú puedes comprarlo ya todo molido, en polvo. Incluso puedes saltarte algunas especias que son más difíciles de conseguir, como el anís estrellado o el yenibahar, que es pimienta de Jamaica. Esto, a diferencia de la pimienta normal, tiene un aroma, un sabor más como de canela, nuez moscada, clavo y también semillas de cilantro. Así que estas cosas que a lo mejor son un poco más complicadas de conseguir, yo las compro siempre en supermercados del este de Europa, de Rumanía sobre todo. No te preocupes, porque en la descripción ya te habré dejado todos los posibles sustitutos para que te quede igual de rico. Otra cosa que seguramente no tengas en tu casa es una balanza de precisión. Puedes echar un poquitín más a ojo, también en función de lo que más te guste, o simplemente fijarte en la cantidad que voy a echar yo. En este caso, para el anís necesitamos súper poquitín. Con estas dos puntitas tenemos más que suficiente. Sal sí que vamos a necesitar un poquitín más, no tanto. La receta oficial dicta pimienta negra, pero a mí me gusta usar esta mezcla que hay como 4 o 5 colores diferentes de pimienta. Aquí tenemos chimbru, que es tomillo seco, una hierba muy usada en la cocina rumana. Luego está la pimienta de Jamaica, cuyos granos son enormes. Con 6 hay más que suficiente. A diferencia del cilantro, las semillas de cilantro sí que me gustan y pegan muy bien con esta receta. Encontrar comino en grano no es tan fácil, así que yo voy a usar en polvo. Y finalmente el bicarbonato, que es lo que hará que los mitch se vuelvan más esponjositos. Y ahora voy a triturarlo muy bien durante unos 5 minutos hasta obtener un polvito homogéneo sin que haya trozos grandes, porque luego no mola comerte un mic y que te encuentres un pedazo trozo de pimienta en la boca. Esto ya empieza a desprender un olor salvaje. Cuando ya tienes algo así, puedes parar y ahora tenemos que echar un poquitín de limón. Sirve para que el bicarbonato no tenga ese toque tan químico, digamos. Es como que reduce su efecto alcalino. Así que antes de nada, una cucharada de aceite de girasol, un meneito más con el aceite para acabar de triturar aquí todo lo que no ha querido triturarse. Ahora voy a pesar el caldo de huesos, la gelatina, el sabor, la jugosidad de nuestros mitch. Ahora bien, ¿cuánto caldo tenemos que usar? Pues resulta que todo dependerá de nuestra carne y de cuánto querrá ella absorber. Vamos a empezar con 200 gramos, fíjate aquí, y más adelante, si vemos que puede aguantar más, se lo echaremos. La grasita, por supuesto. Gelatina por un lado. Y aquí tengo la carne de ternera picada. Tienes que pedir que te la piquen 2 veces. Es tan fácil como ir a tu carnicería de confianza, y si no tienes una, pues búscate cualquiera que tenga buenas reseñas cerca de ti. Hay un montonazo por todos lados y es mucho mejor comprar ahí carne de calidad que no la que te venden en el súper, que ni siquiera tiene este tremendo color. Yo estoy usando aguja de ternera, que tiene un porcentaje de grasa bastante favorable. Recordemos que la grasa es sabor, así que espero que no te dé miedo usarla. A la carne le vamos a echar la gelatina, y para compensar la falta de carne de cerdo, un poco de manteca de cerdo. Esto es mi toque personal, que se lo echo a todas las buenas recetas que quiero que me salgan bien. Ni siquiera la voy a medir, simplemente voy a considerar que esto es suficiente y para adentro. A la mezcla de condimentos le voy a echar una cucharada de limón y verás que empezará a hacer aquí espuma. Y enseguida esto tenemos que ya echarlo a la carne y empezar a mezclar. En la receta oficial de los mitch pone que hay que mezclar durante mínimo 1 hora. Pero no te preocupes, que no va a ser el caso, lo vamos a hacer mucho más rápido, sobre todo con esta cantidad, ya que ellos en su receta usan 5 kilos de carne y aquí vamos a usar solo 1. Ahora bien, yo no soy para nada partidario de usar guantes en la cocina, solo que en este caso, como tendré que estar un buen rato con la mano en la carne, pues prefiero hacerlo así para que luego no me huela la mano a carne durante una semana. Pero que sepas que no tiene nada que ver con la higiene, porque unas manos bien lavadas son 1000 veces más seguras que cualquier guante. Así que voy a empezar aquí a mezclar, intentando ir con fuerza y siempre en la misma dirección. Lo que tienes que conseguir es que la carne se empiece a juntar como si fuese una crema, una masa única. Después de tan solo 5 minutos mezclando, el aspecto ha cambiado bastante. Ya se nota que es como un color mucho más uniforme. Claramente que esto no está ni de lejos mojado ni brillante. Eso significa que aún le podemos echar bastante más caldo. En lugar de ir con solo 100 gramos más, voy a ir con 200 de golpe, llegando así al máximo que yo creo que esto podrá absorber, que son unos 400 gramos. Y ahora, a seguir mezclando. Y por cierto, al caldo que sobra, que es bastante, le puedes echar unas cuantas verduras, lo dejas un par de horas más a fuego lento y tienes un caldo perfecto para añadir a tus demás recetas.
salchichas o simplemente para tomarlo tal cual. Después de 20 minutos más amasando y mezclando, y cuando sientas que tu brazo está a punto de caerse, muy posiblemente ya habrás acabado. Para darte cuenta de ello hay varias señales. La primera de ellas, fíjate en que la carne está bastante brillante. Luego observa lo que pasa si levanto un trozo y lo dejo caer. Se cae junto, como una masa única, entera. Otra señal muy clara son los hilos. Fíjate qué pasa cuando yo los separo. ¿Ves todos esos hilos? Esa es la proteína que se ha enlazado, consiguiendo así que la carne se mantenga junta y unida. Incluso puedes intentar aquí formar un mic. Y como puedes ver, se mantiene perfectamente unido. De hecho, si yo lo pongo así, no se rompe. Es como si la carne picada se hubiese vuelto a pegar y ha formado unas salchichas perfectas, como ves aquí. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabes si esto ya está bien? Si hay que echarle un poco más de sal o pimienta o lo que sea. Y mi abuela te diría, pillas un trozo de masa y haces esto. Y tú con la lengua ya vas a notar que está bastante salado. Yo noto que esto está perfecto. Obviamente no tragues, ahora enjuágate la boca. Aunque también debo decir que es prácticamente imposible que te pase nada solo por tocar con la lengua un poco de carne. Pero para hacer las cosas bien voy a poner un mini mic a tostar y lo probaré también cocinado para ver si le falta algo. Y si esto de aquí ya pinta tan bien, no me quiero ni imaginar cómo será el resultado final. Está ultra esponjoso y por dentro pinta tal que así. Quema, pero es que está muy jugoso. Ahora que esto está aquí bien empaquetado, hay que dejarlo 24 horas más en la nevera. Y mañana ya tocará el último paso antes de presentarle a esta maravilla las brasas. Tercer y penúltimo día. Voy a infusionar un poco de agua con ajo. Tan sencillo como eso. Recomiendo usar agua con gas, que ayudará un poquitín más a la textura. Estos dientes de ajo, en lugar de ponerlos directamente en la mezcla, lo que voy a hacer va a ser triturarlos, ponerlos aquí en el agua con gas y dejarlo una hora para que se infusione bien. De esta forma lo que consigues es dar el mismo sabor de ajo a los Mitch, pero sin comerte el ajo entero, que acaba dando problemas de estómago, se repite bastante, así que con esta cantidad ya tenemos más que suficiente. Lo echamos aquí y trituro directamente en el agua. Le doy aquí una mezcladita para que todo el ajo esté cubierto por el agua y ala, esto lo voy a dejar aquí tapado durante una horita para luego colarlo y echarlo a nuestra mezcla. Una hora más tarde esto ya ha infusionado suficiente, huele que alimenta. Voy a añadir solo el líquido a la mezcla, presionando aquí bien para sacar el máximo sabor del ajo. Y ahora toca amasar. Esto es simplemente para integrar bien aquí el liquidillo del ajo. Recomiendo poner siempre una toalla debajo para que no se mueva tanto el bol. Y a darle aquí con alegría unos 10 minutitos más. Entre ayer y hoy he amasado tanto que esto literalmente se ha convertido en una masa única. Ha vuelto a ser un trozo de carne. Así que voy a transferir a mi bebé a un bol más pequeñito. Voy a taparlo con papel film. Y este ha sido el último ingrediente y el paso final antes de mañana darle forma a los Mitch. Pues bueno, ya estoy aquí en el cuarto y último día para la preparación de los Mitch. La masa, a la que ayer le añadí el agua infusionada con el ajo, ya ha descansado 24 horas más. Y ahora te voy a enseñar cómo se forman los Mitch. Pero no solo cómo hacerlos, sino también cómo conservarlos, que es muy importante. Pero por suerte es facilísimo. Solo necesitas alguna especie de bandeja o tablas de madera en este caso, en las que vas a ir colocando los Mitch separados. Lo pondrás al congelador y en cuanto endurezcan ya podrás meterlos todos en una bolsa o en algo que ocupe menos sitio. Para que sea más fácil voy a untarme las manos con un poquitín de aceite y voy a formar churros de aproximadamente un dedo de largo y 2 de ancho. Simplemente agarras un poco de masa y le das así forma de churro, lo aplastas un poquitín y ya está. Esto es un mic. No los hagas muy gruesos porque luego al cocinarlos puede ser que te queden crudos por dentro y demasiado tostados por fuera. Al fin y al cabo no puedes decir que es una receta muy difícil o complicada. Simplemente se requiere de un poquitín más de tiempo, pero al final la técnica para hacerla pues es bastante sencilla, diría. Tengo que decir que huelen tan bien que me dan ganas de comérmelos tal cual. Y lo mejor es que fíjate lo bien que mantienen la forma. O sea, yo lo puedo tener tal cual y no se está rompiendo. Lo aplastas así un poquitín y con los dedos lo cierras para que tenga esta forma como de cilindro con las puntas bien aplastaditas. Y ahora simplemente haces este movimiento y lo conviertes en un churro. Y lo que decía, un dedo de largo aproximadamente y unos 2 de ancho. Ahora te voy a enseñar cómo cocinarlos en casa con una sartén de estas así tipo grill. Para ello voy a usar solamente 4 Mitch de los que hay aquí, ya que el resto también los voy a congelar para que este domingo los lleve a la barbacoa de casa de mis padres. Así que sartén grill, fuego a tope, tiene que calentarse bien la sartén, que la notes muy caliente, echas un poquito
poquitín de aceite, muy poco, y pones los mitch de uno en uno con la mano. Es importante no estar toqueteándolos mucho. La norma oficial dice que solamente puedes girarlos 3 veces. Importante también, unos segundos antes de girarlos, baja el fuego. Yo al principio lo tenía a 9 de 9 y poco antes de girarlos lo he bajado a 7 de 9. Y así lo voy a dejar hasta el final. Fíjate el caramelizado perfecto que tienen. Mucha gente en Rumanía prefiere dejarlos por dentro un poquitín cruditos, pero a mí la verdad es que con la carne picada no me gusta jugármela. En cambio, si me comiese un bistec, por ejemplo, sí que me gusta que esté al punto. Porque como bien sabrás, con la carne de ternera el peligro solo está en la superficie de la carne. Ahí es donde pueden haber bacterias como el E. coli. Solo que con la carne triturada, como se mezcla toda la carne, tanto la superficie como el interior, tienes que cocinarla bien incluso por dentro, porque la bacteria podría estar en el interior en este caso. El ingrediente que no puede faltar con los mitch, la mostaza. Pero no cualquier mostaza, mostaza rumana. Me creas o no, tiene un sabor completamente diferente de cualquier otra mostaza que hayas probado. Vamos a ver ahora cómo han quedado por dentro. Fíjate que ya se está aquí saliendo una de liquidito, una de jugos, perfectamente cocinados por dentro. Y mira, me estoy quemando, pero es que la de jugo que hay, mira, mira. Si vas a seguir la receta, te recomiendo multiplicar las cantidades por 5 y con geles mitch ya hechos, porque una vez pruebas esta maravilla, no habrá vuelta atrás. Están a años luz de los del supermercado y eso que son solo de ternera. Comenta si te gustaría que suba un vídeo enseñando cómo hacerlos también con cerdo, aunque es tan fácil como que en lugar de poner 100% carne de ternera, pongas 50 y 50 o incluso un poco más de cerdo. Lo mejor que he hecho yo creo en mucho tiempo. Ahora, para hacer los mitch a la barbacoa se requiere de unas brasas que no hagan mucha llama o prácticamente nada de llama, pero que igualmente estén fuertes. Esta altura está perfecta, hay que tener en consideración también si están o no congelados, lo cual tardarán un poquitín más en hacerse en el interior, pero es simplemente tan fácil como colocarlos y lo mismo que al hacerlos en la sartén, hay que dejarlos que se tuesten bien por debajo antes de tocarlos, antes de intentar darles la vuelta, porque si no se pegarán al grill. Se te cae uno al suelo, no pasa nada, una lavadita. Cuando tengan esta pintaza, caramelizados, les damos la vuelta. Cuando ya por ambos lados estén bien tostaditos, ponemos también por los laterales, que se hagan bien en el interior. En total, como mucho, dales 4 giros a cada uno. Ahora estoy sacando los que están un poquitín más jugositos, porque cada uno pues los prefiere al final un poco más hechos, menos hechos. He sacado unos cuantos y los demás a tostarlos bien, a dejarlos negritos, pero seguirán estando jugosos, porque los hemos hecho bien. Bueno, esto ya claramente ya está hecho. Y con este vídeo la temporada de barbacoas de Rumanía queda inaugurada. El 1 de mayo, por el Día del Trabajador, todas las familias salen a la montaña, bosques o parques a poner cientos de mitch a la parrilla. Así que te invito a que te unas a nuestra tradición, le des una oportunidad a esta receta y me sigas para averiguar muchas más comidas y datos interesantes sobre Rumanía. No, es que esto jugosidad extrema, no tiene ningún sentido. Pa.